Ingenio. Orientación. Ingeniería de procesos. Entrada, transformación y salida. Por Ángel Castillo y Alexis Castillo. Más allá de la manufactura. Ingenio. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ángel, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy contento de que tenemos una invitada. Sí, de hecho, hoy tenemos nuestra primera colaboración con una invitada bastante especial por su trayectoria profesional. Ella es Yasmín Ballesteros, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es periodista desde hace 2 años y reportera del Sol de Sinaloa. Es maestra y bailarina de danza folclórica y es también coordinadora de jóvenes becarios de Culiacán. Además, también tiene su propio podcast llamado Tabachín Podcast. ¿Cómo estás, Yasmín? Hola, me siento muy contenta y es muy curioso estar en este podcast de ingenieros, una licenciada con ingenieros, va a ser muy interesante. Exactamente, Yasmín, de eso nos tratamos nosotros. Buscamos llevar la ingeniería de procesos más allá de la manufactura, tanto en temas de la vida cotidiana como en cualquier tipo de organización. Va, pues comencemos, yo quiero escuchar y aprender con ustedes. Oye, Yasmín, pues queremos tocar un tema del cual tú sabes mucho, que es el proceso de la comunicación institucional. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Ahorita tú hablabas sobre los procesos y creo y entiendo que por lo que he husmeado en su feed de Instagram sobre sus episodios que ustedes hablan, como lo planteabas tú ahorita, de los procesos de ciertas cosas y cómo tiene que ver esto con la ingeniería o al revés, ¿no? Cómo esa ciencia o esa metodología está en todo lo que hacemos, pero no lo vemos. Bien, en la comunicación organizacional o empresarial hay una estructura para que se lleven a cabo distintos procesos, para que algo pueda ser efectivo, tiene que haber una cadena de mando a seguir para que se pueda efectuar distintas situaciones. Es decir, que, por ejemplo, si hay que dar de alta a un nuevo empleado a una empresa, no es nada más como que recursos humanos va a agarrar su papeleo. Tiene que surgir desde ¿sabes qué? Una necesidad de una área del trabajo. Vámonos a algo sencillo y que yo puedo explicar. Por ejemplo, en un medio de comunicación. ¿Sabes qué? Necesitamos un diseñador. El área de diseñador se comunica con su superior, que a lo mejor puede ser no un diseñador, sino el área de marketing, ¿no? Digamos, el área de marketing le dice a recursos humanos que necesitan un diseñador y de ahí el de recursos humanos le tiene que decir a su superior si se puede tener esa solvencia económica para poder contratarlo, le dicen que sí, entonces ahí se regresa a diseño. Fíjense que es gracioso porque aquí se regresaría la cadenita para que efectúen una oferta laboral. Ya ven que ahora todo pues realmente es por promoción en redes sociales. Sí. Hagan un diseño, lo que se está buscando, se publicite, se vuelve a comunicar con recursos humanos y le dicen, ¿sabes qué? A partir de hoy ya está publicado que necesitamos a alguien y te van a estar llamando. Y ahí pues ya se atendería esa necesidad en un organigrama, por ejemplo, ¿no? Es lo más sencillo que se me ocurre. Pues mira, Yasmín, qué interesante. Oyendo lo que dices, podemos identificar fácilmente que hay entradas en el proceso, que son las necesidades que tiene cada departamento. Me imagino que una descripción de puestos, una serie de tramitología, que pasa una transformación, que es una serie de autorizaciones, de reportes, y una salida, que por una parte es la contratación de un empleado que cumple las características, y también una salida indirecta sería por los recursos materiales, humanos y financieros que ocupó el área de reclutamiento para traer a esta persona a la empresa. Además, también encontramos ciertos parámetros como lo es el sueldo, que va directamente relacionado con la salida, ya que con un sueldo alto puede que obtengamos un candidato bastante talentoso, o también va en función de otro parámetro que son las prestaciones. Sí, así es. Incluso esto puede ser un problema porque si no se cuenta si la empresa no tiene la solvencia para poder dar, no sé, la liquidación, ¿no? El finiquito, pues no pueden correr no pueden correr a una persona, no pueden contratar a una persona, perdón, si van a abrir, por ejemplo,
una vacante extra, no que necesiten a alguien porque alguien haya renunciado, sino porque se necesita una persona más para esa área. Entonces, sí es muy importante ver también la cuestión económica de la empresa. Y ahí entra lo que conocemos como teoría de restricciones, ¿no, Alexis? Así es, Ángel, aunque primero me gustaría desglosar el proceso de comunicación. Por lo visto, en diferentes fuentes, vemos que este proceso de comunicación tiene de entrada un emisor, como proceso tiene, vaya, el mensaje, y como salida tiene un receptor. Además, encontramos también dos parámetros que son el código y el canal, que se pueden manipular. Por ejemplo, el código va en función del idioma en el que se está emitiendo el mensaje, y el canal en función de por qué medio vamos a emitir el mensaje, ya sea por aire, internet, telefonía, para dar como salida el mensaje que va hacia un receptor. Escuchando lo que dice Alexis, me suena al típico caso de un mensaje que se comunica a través de una cadena de suministro, pero como todo mensaje también tiene barreras, también tiene ruidos. Yasmín, lo que nos describiste fue un proceso ideal, pero ¿qué problemas, qué ruidos en el sistema pasan generalmente en la comunicación organizacional? Nombrado como barreras semánticas, ¿no, Yasmín? Así es. Hay, por ejemplo, ahorita voy a poner los dos ejemplos, además de las barreras semánticas. Algo que sucede en las empresas es que la comunicación es lineal, ¿no? Ascendente, descendente, en una cadena de mando. Puede ser vertical, le llaman también, porque pues es de la misma área, pero puede haber otro tipo de cosas que pueden mermar la comunicación, hablando empresarialmente, ¿no? De esta cuando no funcionan bien los software o hardwares, o también cuando la persona encargada de llevar el mensaje o de decirle al área, al empleado del departamento, no lo está haciendo. Y más que barreras semánticas ahí, estamos hablando ya de un factor humano, cuando la persona no tiene ahora sí que voluntad o sentido del deber. Pero esto de que haya una falla, por ejemplo, a lo mejor en el correo institucional, o alguien no obtenga la manera de comunicarse porque su computadora, porque su teléfono, o que se fue el internet ahora con esto de la pandemia. Parece que el internet en México solo soporta una pandemia. Ya ven que ha estado fallando mucho, pues. Sí. Y puede que a lo mejor algún mensaje muy importante o algo que se iba a enviar, un video, lo que sea, no se manda porque no funcionó el internet, y esto es parte de una barrera semántica. ¿Qué quiere decir? Que por una barrera semántica no se logró el mensaje. Bueno, significa que la otra persona no lo pudo recibir, no lo pudo interpretar y no pudo ser efectiva la comunicación. Las barreras semánticas pueden ser de distintas maneras, pueden ser físicas. Aquí me voy a salir ya de lo que es estar como en el organigrama empresarial, ¿no? Les voy a hablar específicamente de las barreras semánticas. Las físicas son como cuando estamos, por ejemplo, platicando con alguien o escuchando a lo mejor ahora un Zoom en clases virtuales o en clases presenciales, y se acuerdan, hace mucho. Y nos duele la cabeza o nos duele el estómago, y estamos conscientes como de ese malestar, y hace que en lugar de estar concentrados en la información que la persona o la plataforma en la que estamos aprendiendo o escuchando nos está emitiendo el mensaje, entonces estamos concentrados en el malestar que nosotros tenemos y no estamos poniendo atención, vaya. También puede ser psicológica, que la persona se sienta incómodo, que se sienta vulnerable, que se sienta pues ajeno al ambiente, o que se crea que es incapaz de estar en ese lugar, y en lugar de estar concentrado en lo que el mensaje que debe de recibir, está solamente pensando en otras situaciones. Ahora sí que está teniendo ansiedad, está teniendo a lo mejor alguna crisis emocional ahí chiquita. Ya ven que hay personas que realmente no son ni participativas y no les gusta estar rodeada de gente, o no les gusta ahora que estás todos los Zooms, que les vean la cara en la pantalla, por ejemplo. Entonces están tan concentrados en esas cosas que podrían ser como una tragedia, que no están poniendo enteramente atención al contenido que se les está emitiendo.
También están las barreras semánticas que, como les decía al inicio, tienen que ver con las tecnologías. Si está fallando el internet, si a lo mejor el lugar donde tú estás, ahorita que toda esa distancia, tienes a alguien que está haciendo algún ruido, que no te deja concentrarte, que te está hablando, y ese tipo de cosas hace que tú no estés poniendo atención. Y otra más podría ser ya por lenguaje o por el nivel educativo, por así decirlo, el nivel de comprensión que podríamos tener. Por ejemplo, para mí habría una barrera semántica cuando ustedes me hablan de algo, algún proceso tal vez, o ciertos tecnicismos que tienen que ver con procesos que yo no entiendo. Entonces, yo trataría de asociarlo, ¿no? Con algo, pero si de plano no doy, ahí hay una barrera semántica porque no estamos hablando el mismo lenguaje. Escuchando lo que dices, y yo creo que algo que nos falta a los ingenieros en general y a cualquier persona que quiera cambiar un proceso es tomar en cuenta las barreras que puede haber en la comunicación. Como ingeniero industrial, creo que la minoría de nosotros toma en cuenta qué tipo de barreras puede haber cuando comunicamos. Muchas veces hablamos con tecnicismos, como bien comentas, y no nos vamos a pensar que todos los demás no van a comprender esto. Muchas veces nos vamos a desarrollar procesos con tecnologías que no nos hemos dado el tiempo de capacitar a los demás. También muchas veces no tomamos en cuenta este factor humano que tú dices, que hay veces que simplemente no existe la voluntad, y como ingenieros en procesos deberíamos también estudiar por qué es que la voluntad no existe. En la ingeniería de procesos, lo último que se diagnostica es un problema de la persona. Siempre se busca primero que haya un problema en el proceso, sobre todo en análisis que se llaman análisis de modo y efecto de falla, que lo que hace es desglosar todos los pasos de tu proceso y ver en cada paso qué puede salir mal, cómo puede afectar el resultado final, cuál es la ocurrencia, cuál es la severidad, y con estos datos, cuál es la repetibilidad de esto, cuál es la detectabilidad de este problema, y con base en eso se hace un plan de acción para de antemano evitar estos errores en caso de que sucedan. Pero digo, en la experiencia que por lo menos tiene un servidor, siempre vemos temas técnicos, mecánicos, logísticos, pero por lo menos a mí no me ha tocado ver un análisis de modo, efecto y falla en donde se vean temas de comunicación, y sin embargo, pues la comunicación es la base de cualquier proceso. Que sería bastante interesante realizar algo así, ¿no, Ángel? Sí, claro, o sea, de qué pasa cuando se manda, no sé, un reporte de no calidad del área de calidad, del área de operaciones al área de producción. ¿Qué barreras semánticas puede haber ahí? ¿Qué barreras físicas? ¿Qué barreras tecnológicas? ¿Qué barreras educacionales puede haber ahí? Que tal vez los dos están viendo el mismo objeto, pero no están entendiendo lo mismo porque no hay un lenguaje común. Y ahí no sería problema ni del ingeniero de calidad ni del ingeniero de proceso, sería un problema del ingeniero que desarrolló este sistema, que no se dedicó a estandarizar un lenguaje a lo largo de todo el proceso. O también adaptarlo en función del receptor, como comentabas tú en el episodio pasado, de tener la capacidad de comunicarte con el operario más humilde o con el director general o de operaciones de una compañía. Así es. Oye, Yasmin, me causa curiosidad, por ejemplo, ¿tú qué temas has visto de este tipo de barreras de comunicación? Me imagino que en los medios en los que tú te mueves, la mayor parte de las personas tienen, no quiero hablar de niveles educativos, pero tienen una temática educacional similar, es decir, o todos conocen de comunicaciones, o todos conocen de periodismo. Cuando tienes expertos en comunicación, ¿cuál es el problema que tú encuentras? Estaba escuchando que Alexis decía de tu currículo que tú trabajas entre periodistas, que ustedes son profesionales de transmitir los mensajes. Sin embargo, me imagino que con tus compañeros periodistas de vez en cuando hay temas de, oye, yo quise decir esto, pero al final pasó aquello y no salió el resultado final. Fíjate que pues bueno, quienes trabajan o trabajamos en el periodismo, no todos estudiamos precisamente comunicación o periodismo, ¿no? Algunos son letrados, algunos son sociólogos. Finalmente, ya la formación que te da el periodismo es como indagar y escribir, ¿no? Entre nosotros, por ejemplo, yo como reportera, si sabes qué, le tengo que ir con mi editor, que es como que mi jefe directo, mi jefe de información, mejor dicho, jefe de información / editor, y decirle, ¿sabes qué? Quiero investigar esto. Y me dice, ok, plantéamelo. Y si yo no tengo como una hipótesis bien realizada de lo que quiero checar, pues voy a darle como una idea muy sesgada, muy pobre de lo que quiero hacer y no me va a entender. Y va a ser como pues, ¿qué quieres hacer? O sea, me estás haciendo perder el tiempo, o sea, plantéame algo bien de lo que quieras investigar, ¿no? Entre nosotros
se nota cuando no estás preparado para realizar un reportaje o una investigación o tienes la idea o una buena propuesta que no te has documentado. Pero algo más interesante sucede, yo, que bueno, creo que es como que un problema más grande precisamente cuando nosotros, por ejemplo, vamos con un ingeniero de obras públicas, precisamente aquí en Culiacán. Cuando yo le preguntaba sobre la infraestructura que se ha hecho para que no se inunde la ciudad, o al menos los sectores que están diagnosticados como zonas de riesgo, y pues la persona, al ser un funcionario, busca la manera de esquivar cualquier manera de quedar mal, ¿no? Entonces me echó un lenguaje súper técnico de que no, que el agua hay que escurrir y que una metodología así de que cuando caen no sé cuántas gotas por segundo y resbala por aquí, no sé qué tanto, así les juro que habló como 20 minutos de cosas que yo no entendía. Entonces, si yo no entiendo lo que la persona a la que yo estoy entrevistando me dice, ¿cómo voy a interpretarla para escribirlo? Y que el lector puede que tenga una escolaridad más baja que yo o que conozca más que yo y se dé cuenta que yo no supo interpretar para plasmarlo y lo lea, no se va, ahí va a haber dos cosas. Uno, quien consuma esa información no lo va a entender porque yo no supe desmenuzarlo para él. O dos, se va a dar cuenta que la reportera no sabía qué estaba haciendo y lo puso así nomás. O sea, cuando uno escribe un texto o un reportaje, no es nada más lo que te diga la persona. Tú tienes que tener una investigación previa de lo que vas a ir a hablar y tienes que llevarlo a un lenguaje de manera que quien lo lea, quien son tus lectores, que en mi caso, por ejemplo, yo debo escribir una manera para el periódico impreso y otra para el portal web, ¿no? Porque ahí hay dos nichos. Entonces tengo que escribir de una manera ahora sí que para los viejitos y otra para los no tan viejitos, pero que se informan, ¿no? Entonces, ahí el problema que puede haber entre comunicólogos o, bueno, periodistas es que está el factor humano. Si tú no tienes la voluntad de hacer bien tu investigación y preguntarle a la persona que estás entrevistando tus dudas ya personal, a ver, no entiendo eso, explíqueme bien, porque yo se lo voy a explicar a alguien más, esa es una, ¿no? Y la otra es que de plano ya al momento de uno escribir tenga tanta presión, y esto es algo que sufro. Te dan una hora para que tú tengas ya el texto terminado porque lo tiene que revisar un editor y un corrector y se va a la imprenta y no sé qué tanto. Por las prisas uno escribe así, ahí se va, y a veces tu entrada al texto o la conclusión o por ahí puede haber unos errores de dedo, pues, o un error de sintaxis porque estuviste concentrada en que te dieron una hora determinada para escribir todo aquello que entrevista a un ingeniero que ni le entendiste, por ejemplo, pues. Entonces, a veces sí es muy pesado tener material bien hecho porque estás compitiendo con la tecnología también de que alguien saque alguna información parecida a la tuya y tú tienes que ganarles. O estás también compitiendo contigo mismo y tu capacidad de retención, interpretación y velocidad para tener texto a cierta hora y se imprima y se guarde la nota para el día siguiente. Pues no sé si me expliqué. ¿Y eso también entrarían como tipo de barreras semánticas? Sí, aquí las barreras semánticas, me regreso. Si yo voy y entrevisto a una persona que hay personas que a veces no saben ni hablar, o sea, que no pueden, o sea, no pueden construir un mensaje y uno tiene que ayudarles, descubrir, descifrar qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, las barreras semánticas, el ejemplo que les ponía con ese ingeniero que entrevisté, era para empezar los tecnicismos que él usó, número uno. Dos, yo de lo que él me habló no era de lo que yo iba preparada, yo tuve que ahora sí que exigirle que me hablara de lo que yo buscaba, ¿no? Eso ya periodísticamente era por conveniencia de él porque no quería que se diera cuenta de ciertas cosillas ahí turbias, ¿no? Y bueno, la otra es psicológica, diría yo,
porque estaba presionada en que ya tengo que enviar este texto de 3 cuartillas para antes de las 5 de la tarde porque cierran edición a tal hora y vienen a corregirlo, y estás tan concentrada en que tengo que enviarlo y tengo que enviarlo y tengo que enviarlo y tengo que llegar a la oficina o lo voy a escribir aquí donde ando, pero no hay internet, que no te concentras en una buena estructura, o a veces lo envías y no revisas y sale un mal texto, y hay veces que confían en ti y si no lo revisan porque se acabó el tiempo para todo el proceso que lleva una nota antes de ser impresa y se va un error de dedo. Y también puede ser que hay una falta de comunicación, por ejemplo, con tu jefe de información, quien es quien sabe qué vas a ir a investigar o reportear, y que si tú tuviste alguna duda para poder elaborar tu trabajo y no le digas, pues ahí está la barrera semántica también, como de la voluntad. Bueno, ya sería como más falta de voluntad, porque muchas veces nosotros como personas sabemos que si vamos y preguntamos o les decimos, la neta no lo entiendo a esto, es más trabajo, ¿no? Pese a que vamos a mejorar, decimos, no, mejor así ya, ni modo, me quedo con la duda o así lo dejo. Ángel, ¿se te ocurre qué se puede parecer desde el punto de vista de ingeniería de procesos o de la metodología de MEF? ¿Qué se puede parecer a las barreras semánticas? Pues tal vez a las barreras semánticas, ¿no? Pero ir a Yasmín es como regresar al principio de mi carrera, donde iba con los ingenieros mecánicos a hacer hojas de trabajo estándar que no les entendía un carajo, y de repente tener que traducirlo para gente que había estudiado segundo de primaria. O sea, me suena muy similar lo que ella pasa a lo que alguien que está diseñando un proceso puede pasar. Por lo que comenta ella al principio de saber bien qué quieres decir, pues es el primer paso del DMAIC, que es definir un proceso. En ese caso es definir un problema, mejor dicho. Decir Sí. dónde pasó, cuándo pasó, desde dónde pasó, porque sabemos que es un problema, cómo sabemos que está mal y cómo sabemos que está bien. Ándale. Y luego, como Me comentaba parece. Yasmín, pues ser capaz de, cuando te empiezan a echar una verborrea de tecnicismos, ser capaz de tener las habilidades blandas de detener a la persona que está hablando y a ver, güey, explícame con peras y manzanas, que a los otros güeyes están abajo, les tengo que explicar con piedritas. Así es. Y de la MEF, yo creo que sería el paso final, ¿no? Porque tenemos que hacer esta normalización del lenguaje a través de la MEF. No normalización del lenguaje, normalización de los canales de comunicación a través del análisis de modo, efecto y falla. O sea, después de que tienes el indicador de NPR, Ajá, sí, después de que tienes, exactamente, porque NPR va a ser, no sé, por ejemplo, ya poniéndote en procesos muy ingenieriles. Tal vez si le dices a un operario que va a ser un transformador de alta tensión y que las piezas mecánicas no pueden estar más de 2 pulgadas, pero no saben cuántos son 2 pulgadas, pues es una severidad alta porque literalmente puedes derretir a alguien, nada más porque Sí. no le explicaste que son 1 pulgada. Oye, Yasmín, y volviendo al tema del periodismo, entonces ustedes tienen como, digamos, un indicador que la gente entre a leer su nota, ¿no? Los clics o views. Entonces, podemos decir que todo se relaciona con que el consumidor o el receptor pueda leer, entender y que le guste o le disguste, el que tenga interacción con el mensaje, ¿verdad? Sí. Que recuerdo que en una ocasión que platicamos, tú me comentabas que hay referencias donde comentan que en sí el mensaje era el receptor. Una vez me decía un amigo, y eso es lo que vimos en la carrera, que era el medio es el mensaje, el medio. Ok. Y yo me quedé así como, ¿qué onda? Porque fue como un regaño, ¿no? Porque hubo una mala interpretación de cosas y todo esto también lo llevamos a las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces me decía, a ver, tú que estudiaste comunicación. Y yo, ¿qué? Me dice, no, acuérdate que el medio es el mensaje. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, yo soy el emisor y todo, pero tú me estás dando un mensaje ya con una intención y me estás como dando a entender ciertas cosas sin que yo lo interprete. Por ejemplo, con las personas, ¿no? Primero, si te estoy dando un mensaje bien enojada o bien desesperada o asustada, te estoy transmitiendo esa angustia, ese enojo, esa desesperación, y a veces también en lugar de concentrarse en la calidad de la información, te está dejando llevar por la emoción. Entonces tú interpretas que hay un problema ahí. ¿Me explico? Sí. Entonces, ya si lo llevamos al periodismo, aquí en Culiacán hay un periódico pues que es muy sensacionalista y es el que más se consume en el estado. No voy a decir marcas o las digo. No, si no nos quieren patrocinar. Exactamente. No, mejor no. No voy a decir.
Tiene la verdad, wow, su estrategia web es súper chila, como decimos por acá, o sea, está, wow, magnífica, pero ellos dan esa intención en sus titulares, ya ven que, bueno, no sé si sepan, pero cuando, por ejemplo, se comparte una nota en Facebook, tú la compartes y como community manager, por ejemplo, quien maneja las redes puede manipular el título que se mira en Facebook que sea distinto a la nota que te Sí. lleva. Entonces, cuando tú estás pasando información por redes sociales, el medio es Facebook, ¿no? O puede ser Twitter o puede ser Instagram. Ya sabes que por el hecho de estar en cierta red social ya tiene como un valor, ¿no? Por ejemplo, Instagram lo podemos asociar con algo más visual. Facebook lo podemos asociar con algo que está en tendencia, que tal vez puede ser un texto largo o no, y que aquí se da la comunicación 3.0. La comunicación 3.0 es cuando además de que, por ejemplo, el del noticiero, digamos, porque también se dan noticias en vivo, te está dando a ti que no nada más lo puedes comentar, dándote información, perdón, no solo lo comentas como que en tu mente con el que estás al lado, tú le escribes a la persona y te pueden responder. Bueno, cuando este periódico que les comento muy popular aquí comparte notas, se encarga de que la intención, o sea, desde que la comparte ya sabe qué necesidad crear o por dónde darle vaya para que la persona de verdad que lo vea, clique y se meta en la nota a ver si es cierto lo que dijeron. O sea, cosas muy sensacionalistas como le llamamos o muy amarillistas, pero que es como puede crear en la persona un sentido de desesperación, urgencia, asombro o morbo. Y esa es la intención, no está informando realmente. Ese periódico o ese portal no te está vendiendo información. La intención que te está vendiendo es, mira, ven, pícale aquí. Entonces, ese es el mensaje que te da, no la calidad informativa. Eso es algo así que puro marketing y lo tienen súper bien hecho. ¿Y qué pasa? Hay una decepción ahí porque cuando la persona finalmente cliquea se da cuenta que es otro tipo de información o dice algo distinto. Ahí también puede que le vaya mal o no al periódico, pero finalmente al hacer clic ya cumplió lo que quería y pues vendió publicidad. Que es, Sí, tuvo su view. es lo que llaman clickbait, ¿no? Así es. Por todo lo que me comentas, entonces podemos decir que la comunicación se enfoca en que el receptor reciba el mensaje adecuadamente, correctamente. O sea, todo gira alrededor del receptor. Yo creo que no, y es algo que tenemos que entender y lo puedo meter como ejemplo en la educación. Todos los alumnos, bueno, yo creo que nosotros, nuestras generaciones del 96, 95, crecimos todavía con esta educación llamada lineal. ¿Qué significa esto? El maestro hablaba, sacabas tu libro, hacías la tarea, te revisaba o lo revisaban juntos y ya. O el típico maestro de álgebra que te decía, hay más métodos para resolver tal ecuación, pero lo vamos a hacer así nada más. Y quien lo haga diferente está mal, ¿no? Entonces, tú, siendo el receptor de esa información y el momento que te tocaba construir un mensaje o poner en práctica lo que te habían informado a ti, y si no lo hacías exactamente igual, fallabas, pero estamos hablando que la falla ahí no era el receptor, no era una barrera semántica. Estamos hablando de que la persona que está emitiendo el mensaje está usando los canales, está usando variables, está usando muchas cosas que están perjudicando a su emisor y no se está cumpliendo la función. Si el receptor escucha nada más, no significa que ya la comunicación fue efectiva. O sea, yo puedo estar hable, pero puedo hacer solo ruido porque no me entiendes. Yo creo que para que la comunicación, para que el proceso de comunicación sea efectivo, cada parte tiene que hacer lo suyo, tiene que haber una buena plataforma, tiene que haber un buen ponente que sepa desmenuzar la información para su público, para su receptor, para que haya una interacción y no solamente seguir esta cadenita lineal, sino que la información vaya y regrese hasta crear juntos un mensaje. Yo creo que esa es como que la nueva comunicación y lo podemos ver en las interacciones que tenemos en redes sociales, en este diálogo que estamos haciendo, porque nosotros tenemos una estructura, un guión, ¿no? Pero
sabemos que podemos salirnos y aprender del guión y aprender algo nuevo siempre y cuando estemos hablando del mismo tema. No sé si me expliqué. Sí, Yasmín. Oye, pero si pusiéramos, digamos, todo este proceso en una cadenita, con eslabones, Sí. digamos, el que emite el emisor, que en este caso era el ponente, el profesor, el mensaje, que es lo que está enseñando, y el receptor, que es el estudiante, ¿cuál sería digamos, el eslabón más débil? Sí, el eslabón más crítico o débil. ¿Cuál sería el que está haciendo las cosas mal? No, Yo creo que la pregunta sería, ¿cuál es el elemento de la cadena que más es propicio para causar variabilidad en el sistema? Ok. Creo que serían dos eslabones de esta cadena. Sería el medio y sería también el canal. Sería el canal y el medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la plataforma o el lugar en donde se está llevando a cabo la comunicación y quién la está efectuando. Estos dos se relacionan porque uno sin el otro no pueden llevar a cabo el mensaje. Entonces, hablamos que si estás en un lugar donde no están las condiciones para poder dar el mensaje, lo que tú dijiste para el receptor va a ser solo ruido. O si estás haciéndolo por una plataforma de internet o por un celular o por donde quieras que tenga que ver tecnología, la calidad del aparato o del internet o de la aplicación que estés usando debe de ser buena también, porque puede ser que la persona que esté dando la información lo haga muy, muy bien y tenga una excelente calidad y esté abierta a la retroalimentación, pero si la plataforma que está utilizando no es óptima, no se va a poder lograr el mensaje. Entonces podemos decir que todo se debe de adecuar de tal manera que se cumpla la función de que el mensaje llegue al receptor adecuadamente. Así es. Entonces podemos decir que el receptor, Ángel, si tomamos como ejemplo la filosofía de Theory of Constraints, que es teoría de restricciones, con la cual hay una metodología que se llama 5 pasos de enfoque, donde así brevemente los 5 pasos que generalmente se aplican en un sistema de producción, tenemos como primer paso identificar la restricción. Segundo paso, explotarla. Tercer paso, subordinar todo lo que está en el sistema de acuerdo con la restricción. Cuarto paso, mejorar la capacidad instalada de la restricción. Y quinto paso, repetir el proceso. Entonces, siguiendo esta metodología, podríamos decir, Ángel, que el receptor es el cuello de botella del proceso de un mensaje. Por lo tanto, bueno, yo podría rescatar los pasos 1 y 3, donde en el primero identifico qué es la restricción y en el tercero subordino todos los demás parámetros o pasos o condiciones del proceso de comunicación de acuerdo con el receptor, ya sea el canal adecuado para el receptor, el medio adecuado para el receptor, el emisor adecuado para el receptor. Pues mira, Alexis y mira, Yasmín, yo creo que al final parece que el tema de la comunicación del periodismo, de la mejora continua de la ingeniería de procesos, al principio parecerían que son temas ajenos, pero como bien comenta Alexis, pues todo está subordinado al final bajo la teoría de restricciones, todo está subordinado a lo que necesita el receptor, que en este caso es un cliente interno, un cliente externo. Y también como tú bien comentabas, Yasmín, necesitas oír las necesidades de quién te va a leer, de quién te va a escuchar, lo que en mejora continua se conoce como la voz del cliente, voice of customer. A partir de esta voice of customer, tú detectas los críticos de calidad, que era también lo que tú comentabas, Yasmín. ¿Qué es lo que le va a interesar a la gente? ¿Qué es lo que le va a dar curiosidad? ¿Qué es lo que lo va a espantar? ¿Qué es lo que le va a dar morbo? ¿Qué es lo que va a causar que esta gente haga clic en tu nota? También algo que tú comentabas que me parece muy rescatable en términos de ingeniería de procesos es lo que decías del ingeniero, que te hablaba en tecnicismos y tú tienes que transformar ese idioma de tecnicismos a un idioma común para tus lectores, que sería lo que mi ingeniería de procesos se llama el trabajo estandarizado, es decir, pasar de un lenguaje muy complejo a hacerlo un modo estándar para que sea alcanzable hacia todos. Creo que hasta ahorita, si no corrígeme Alexis, estamos alcanzando el objetivo de ver cómo es que los diferentes áreas de conocimiento se pueden relacionar directamente con la ingeniería de proceso. ¿Y quién quita que lo que estamos hablando le pueda ayudar a Yasmín y otros comunicólogos para aplicar la ingeniería de procesos a procesos de comunicación?
porque al fin y al cabo cualquier proceso se basa en eso, comunicación. Sí, 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 y como tú comentabas también en el episodio piloto, todo esto que hemos comentado, metodologías, herramientas, más que eso, son filosofías o formas de pensar que generalmente se basan en un sentido común y se pueden aplicar en cualquier ámbito, incluida la comunicación. Así es. Oye, Yasmin, también te comento que otra cosa que me interesó mucho lo que hablaste de la comunicación 3.0, es decir, que hay una comunicación bidireccional entre quien escribe y quien lee. También en la ingeniería de procesos es necesario que haya una comunicación bidireccional, porque sí es bien cierto que la filosofía va de arriba de la dirección hacia abajo, hacia la parte operativa, también es cierto que en la ingeniería de procesos las soluciones deben ir desde abajo, desde el piso, desde donde las cosas suceden, hacia arriba. Y debe haber una comunicación bidireccional, que también alguien que quiera optimizar un proceso es algo que debe entender fundamentalmente, que debe haber una comunicación a todos los niveles. Sí, esta comunicación 3.0 va más allá de ser lineal, ¿no? De, por ejemplo, les pongo ese ejemplo. Cuando nos poníamos a ver la televisión en familia, un programa, no sé, ¿qué les gusta? Por Chavo del ejemplo, Ocho. estos shows, por ejemplo, o más fácil se me hace estos shows nocturnos o estos shows así de domingo tipo La Voz, ese tipo de programas donde todos están criticando, diciendo o tienen una persona favorita y se acuerdan que en los tiempos de este programa de TV Azteca llamado La Academia, Sí. estaba de que vota por sultano de tal, manda un mensaje al tal. Esa es la comunicación 2.0. ¿Por qué? Porque tú estabas recibiendo la información que te daba la tele y ahí quedaba, ¿no? Tú lo comentabas, todo bien, enviabas, te tomaban en cuenta en las encuestas porque enviabas un mensaje, pero nada más. ¿Me explico? Y ya la comunicación 3.0 es cuando además de que nada más la comunicación 3.0 ya es cuando además de que tú comentas con tus familiares lo que estás viendo, lo que te gusta o lo que no, tú se lo comentas a los del programa y les sugieres y ellos trabajan en función a lo que su público les está gustando o no. Hay una retroalimentación, pues. Entonces, el medio puede cambiar su manera de emitir los mensajes o de tomar, pues, en cuenta las peticiones, las sugerencias de sus receptores. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, como lo comentábamos de que todo el mensaje se debe de subordinar hacia la necesidad del receptor. Así es. Oye, Yasmin, Y pues a los programas televisivos, por ejemplo, les conviene. Sí, que a fin de cuentas lo que buscan ellos es incrementar su indicador de views, clics, lo que sea que estén midiendo. Sí, y además, quieran o no, ya en el factor humano, la gente se siente tomada en cuenta. exacto. Siente que es parte de eso y eso le da un valor agregado a la comunicación. Es como, wow, ese programa que está en televisión, en un área estelar, ¿no? Y visto por tanta gente, me están tomando en cuenta, o likearon mi comentario, o me contestaron, o me dijeron que me iban a responder mi duda ya personalmente, y eso es como muy agradable para quienes de verdad están muy interesados en lo que están consumiendo. Y cuando la persona se siente tomada en cuenta, integra el programa, bueno, en este caso La Voz, la Academia, lo integran a su modo de vida. Entonces, este sábado, este fin de semana va a pasar la cantante tal que a mí me guste y yo voy a estar apoyándola. Hacen de este proceso, bueno, de este programa lo hacen suyo. Sí, totalmente. Por eso es muy importante, por ejemplo, que tú mencionabas que a veces en los procesos industriales, sí, ¿no? Que a veces no es tomado en cuenta el factor humano, simplemente checan el proceso, qué se hizo o no se hizo, siendo como que el diagrama de flujo, pero a veces es muy importante quiénes están operando, quiénes están detrás de los botones o de cada paso, cómo están, cómo se sienten, para llevar efectivamente cada uno de estos. Lo mismo pasa cuando se sienten tomados en cuenta o no, por así decirlo, se refleja en la manera que trabajan. Sí, totalmente. Y yo creo que esto es algo también que podemos extrapolar a los procesos de optimización y mejora continua, que es decir, que uno no debe llegar a imponer procesos nuevos porque uno es el experto en estadística,
Si uno no logra que las personas, los receptores, integren esta necesidad, este nuevo conocimiento, esta nueva forma de trabajar, no salga de ellos, si no lo integren a su persona, pues no va a ser exitoso. Del mismo modo que si un programa de televisión, un programa de radio no logra conectar con su audiencia, no va a ser exitoso. Entonces, así es. Yo creo, Yasmín, que como ingenieros en general y como gente en general que busca mejorar procesos, sí nos debemos acercar a gente como tú para entender cómo es que fluye la comunicación entre las personas. Porque también a lo largo de la cadena de suministro, una de las definiciones sencillas de cadena de suministro es que una cadena de suministro es el flujo de información del inicio hacia el final y el flujo de dinero del final hacia el inicio. Pero si no entendemos cómo fluye la información, pues va a estar difícil que fluya el dinero. Así es. Me gustaría cerrar con esto que se dice de los ingenieros, ¿no? Que son muy fríos, que no hay una red, que como que operan muy mecánicamente hasta en su vida. Digo que hay ingenieros, ¿no? No, claro, pero es como lo que decía Ángel, de que dice, bueno, es que muchas veces en los tipos de las problemáticas que expuso, hay bueno, yo veo como un problema de mecanización, de que está olvidado tal vez por los antiguos jefes o los jefes ya grandes de las empresas, por ejemplo, para las que ustedes laboran, como que no sé, como que se les va el rollo que están trabajando con gente y no solo con máquinas. Exacto. Ok, sí. Yo creo que como profesionales de la optimización de procesos, de la mejora continua, de la ingeniería de procesos, tenemos que ser de dos maneras, me explico. Por una parte, y al inicio en el desarrollo, en la definición, en la medición y en el análisis de un problema, sí debemos ser completamente el cliché de ingeniero, cuadrados, al punto, numéricos, matemáticos, cerrados. Y cuando definimos un proceso de modo técnico, cuando llegamos al punto de la implementación del control, es cuando tenemos que cambiar nuestro paradigma mental. Es ahí cuando tenemos que ser humanos, empáticos, comprensivos, comprender cómo es que la comunicación fluye. Porque la primera parte es diseñar en papel, pero lo realmente complicado no es diseñar en papel. Lo realmente complicado es conectar con la gente. Para eso que se diseñó en papel, funciona en la realidad. Entonces, tal vez por lo menos aquí en México, en Latinoamérica, a la gente que tiene formación de ingeniería como Alexis, como un servidor, lo que sí nos hace falta es desarrollar más esa parte de ser capaz de transmitir las ideas a cualquier clase de auditorio. Cosa que gente como tú, Yasmín, nos puede ayudar mucho a los ingenieros a desarrollar estas habilidades blandas que no tenemos. Yo creo que todo esto que comentas es algo generacional y yo conozco pues gente de la edad de ustedes y más jóvenes que yo que estudiaron, por ejemplo, o están estudiando ingeniería, que ya traen otro chip. O sea, por ejemplo, mi papá es ingeniero, graduado del TEC de Culiacán, y les juro que yo tenía de chiquita la figura de mi papá así súper estricto y duro y todo así muy metódico, muy, muy metódico. O sea, echarle mentiras a mi papá ya como personas, pues ya dejándonos de lado lo del el perfil de ingeniero, era muy difícil porque para él la vida era un diagrama de flujo, se me hace, pues. Y ya después, de verdad, y yo tenía esta idea de que los ingenieros son bien fríos y bien duros y bien numéricos, calculadores y no tienen sentimientos, así, ¿no? Pero después se ablanda y entiende que hay cosas que a veces se olvida el valor humano, o sea, se olvida que hay otras cosas, que hay otras cosas que pueden mermar los procesos interpersonales o intrapersonales y que no todo siempre va a tener una metodología y que a veces tenemos que improvisar, que a veces tenemos que sacar las cosas adelante y no todo va a estar escrito en un manual. Y yo creo que a veces decirle eso a un ingeniero de que no todo está escrito es como, ¿qué? Como de que no. Y sobre todo aquellos de la vieja guardia, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que tal vez sus jefes o encargados de departamento son más grandes que ustedes, que les doblarán la edad. No, bueno. Si me doblaran la edad ya estarían jubilados. Bueno, yo voy, a lo que yo voy es que
algunas generaciones, pues, no voy a ser muy específica porque no es bueno generalizar, pero hay algunas generaciones de ingenieros y también tienen que ver los maestros que tuvieron o las condiciones en las que se graduaron, por ejemplo, o donde hicieron sus residencias o prácticas, que no quieren ver o no quieren aceptar que es importante tomar en cuenta a las personas además de su trabajo. O sea, ese factor de la sensibilidad, de la empatía, lo que comentabas, Ángel, es muy importante tomar en cuenta y escucharlos. Por eso hay tantas empresas que ahora hacen esta como dinámica de que 10 minutos antes se reúnen, y platican y aplauden y ese rollo, ¿no? Como para mantenerlos motivados. La realidad ahí es que esto se hace o contratan empresas o capacitan a sus empleados para que hagan ese tipo de dinámicas porque los jefes ya entendieron que es necesario cuidar la parte anímica de los empleados, la parte sentimental de los empleados también, pero como ellos no pueden hacerlo, pues tienen que recurrir a otras personas. Sí, todo lo que se relaciona con el salario emocional. Así es. Pues creo que hasta ahorita hemos tenido una conversación muy buena en donde todos los eslabones de la comunicación y la ingeniería de proceso han ido encadenándose uno tras otro. Y no sé, ustedes qué piensen, Yasmín, Alexis, pero a mí me emociona mucho que la primera invitada que tenemos aquí es alguien experto en comunicación y que pues empezamos a demostrar que esto de la ingeniería de procesos iba más allá de la manufactura, que puede ser aplicado adaptado a la comunicación y muy seguramente a diferentes áreas de la industria. Creo que eso es lo bonito de estar en la ingeniería de procesos, que puede ser muy flexible y juntarte con personas de todos los tipos de background y puedes aprender mucho de todos. Tienes esa apertura que como Yasmín comenta, tal vez con otros tipos de estudio, otro tipo de generación no era tan posible. Y sí, Ángel, y de hecho lo que más me llama la atención de esto es que nos podemos especializar todavía más en procesos, pero a pesar de especializarnos en esto, seguimos teniendo este campo de aplicación bastante grande. He ido completamente contigo, Alexis. Creo que esta ha sido una plática con Yasmín muy, muy enriquecedora. Yasmín, ¿nos quisieras platicar un poco del trabajo que estás haciendo a través de tu podcast? Sí, primero pues gracias por tomarme en cuenta para su proyecto. Se me hace algo muy interesante y muy chilo, como decimos acá en Culiacán, Sinaloa. Que quieran que quieran llevar a la vida cotidiana cosas que son tan mecánicas o que pueden sonar tan metódicas para algunos, y creo que en esta conversación se hace la diferencia de ese cambio generacional que les comentaba hace un momento, de que nos estamos dando cuenta y que por eso hay tanto en redes de que la generación de cristal, de que los boomers, de que todo ese tipo de cosas, porque nos da miedo el cambio, ¿no? Y ahorita el cambio está en que en las empresas se deje de ver al empleado o se deje de ver los productos que se hacen como algo muy cuadrado. Tenemos que ser más empáticos, tenemos que poner en práctica el escuchar, el no solo ordenar o el solo recibir órdenes, sino escuchar, el interpretar, el analizar y el proponer. Gracias otra vez. Sí, tengo un podcast, lo inicié este año con un amigo, se llama Tabachín Podcast, se llama así porque aquí en Sinaloa uno de los árboles más representativos es el tabachín y pues se nos ocurrió poner Tabachín Podcast. Ahorita nada más lo estoy conduciendo yo, de repente tengo invitados y son temas varios que van más en este rollo de lo que se ve en redes sociales para ver si es cierto lo que de repente escriben por ahí, he tenido últimamente muchos invitados, precisamente psicólogos, por algunas situaciones que se han dado. Un ejemplo, esa pandemia, de cómo las empresas tuvieron que ceder en algunas cosas y cómo darle más valor al factor humano. ¿Por qué? Porque estuvimos o seguimos estando muy susceptibles a algunas cosas al no estar trabajando como antes, ¿no? Entonces los invito a escucharlos. Estamos en Anchor, estamos en Spotify y ahí tenemos Instagram y Facebook. ¿Cómo nos encontramos, Yasmín? Como Tabachín Podcast. Perfecto. Y nada más me gustaría agregar que sí, con todo esto nos damos cuenta de que lo que estamos experimentando es un cambio en la flexibilidad de las empresas, que de hecho es una de las cosas que comenta la filosofía de Lean, que las empresas
que van a ganar, que van a triunfar, ya no son las más grandes, sino que son las más ágiles, las que pueden responder más rápido a los cambios, es decir, las más flexibles. Completamente de acuerdo. Sin nada más que comentar de mi parte, les agradezco mucho a Ángel, Yasmín, a los escuchas, y los invito a que también nos sigan nosotros en redes sociales como Ingenio, con un 3 en vez de la E. Estamos en Spotify, Anchor, YouTube y también en Instagram y Facebook. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Alexis. Bye. Un abrazo con sana distancia. Virtual. Bye. Escuchas, esto fue Ingenio. Ingeniería de procesos más allá de la manufactura.